María Valtorta. Lecciones sobre la Epístola de San Pablo a los Romanos. Traducción del original italiano por Santiago Simón Horta. Título original de la obra en italiano: Scritti di Maria Valtorta, Lezioni sull'Epistola di Paolo ai Romani. 2 de junio del 50, primero del mes del Sagrado Corazón. A los Romanos, capítulo 9, versículos del 1 al 13. Punto es este muy profundo, tanto por la norma que establece para la práctica de la caridad, como por la lección que da a quienes por los bienes terrenos renuncian a los celestiales. Invocando al Espíritu Santo que habita en los corazones y en los cuerpos de los justos, voz que habla a la conciencia que en ella pone su enseñanza, su guía y su ley, dice Pablo: tengo una gran tristeza, un dolor continuo en el corazón. Querría ser separado yo mismo de Cristo por mis hermanos, por el bien de mis hermanos, que son de mi sangre según la carne, los israelitas, a los que pertenecen la adopción de hijos de Dios, la gloria, la alianza, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas de los que vino Cristo según la carne. Pablo era hebreo e israelita, descendiente de Abraham, y lo declara como testimonio y gloriándose de la nobleza de la sangre heredada de sus mayores. Y esto aún después que un rayo en el camino de Damasco le arrancara de la sinagoga árida para sumergirle en el río de gracias de 7 brazos que fluye del seno de la iglesia, de la piedra puesta por el Pontífice Eterno, Cristo, contra la que, en vano, habíase lanzado Saulo, no habiendo quedado destrozado en el choque por solo un querer divino que había dispuesto grandes cosas para él. Aunque apartado a la sazón de la sinagoga, aún se sentía unido por lazos de afecto con sus hermanos de sangre en Abraham. Ni es reprobable tal efecto porque, si ha de considerarse como prójimo, al que se ha de amar, a todo hombre habitante de la tierra, mucho más prójimo es aquel con quien nos une una descendencia, una patria y una ley comunes. Era Pablo de Tarso, de Cilicia, ciudadano romano, por tanto, ya que la Cilicia dependía de Roma, más judío de la tribu de Benjamín, por su nacimiento y por la ley. Y así había muy pocos como él entre los prosélitos, entre los habitantes de la diáspora, y aún entre los mismos fariseos de Palestina, que fuesen tan ardientes como Saulo en las prácticas mosaicas y farisaicas, con un ardor rayano en el fanatismo y en la injusticia. El apego a sus hermanos de sangre
y de anterior fe permanecía, pues, aún en él, tras haber abrazado la nueva fe y haberse hecho apóstol de Cristo, el más ardiente de sus apóstoles. Es más, habiéndose traspasado a sí mismo al tiempo nuevo tal como era, con toda su intransigencia y con todo su fanatismo del tiempo pasado, cualidades congénitas de su naturaleza humana. Mas, al haberse realizado su paso por obra extraordinaria de Dios, el Verbo encarnado, su amor a los hermanos de un tiempo, al igual de toda otra cosa, habíase transformado, pasando de afecto terreno a caridad sobrenatural, y aún su propia intransigencia y su fanatismo, por más que seguía teniéndolos, habíanse transformado también. Y así, Saulo, el ardiente, el intransigente, el fariseo fanático, el lapidador de Esteban, si no con las piedras, sí con las palabras, el perseguidor de los cristianos, vino a transformarse en el Pablo ardiente, no de odio, sino de amor, intransigente con cuanto hiciese relación al honor de Dios y al bien de los demás, primero consigo mismo y después con todos, desde Pedro, el pontífice, hasta el último fiel. Y he aquí cómo el afecto terreno a sus hermanos de un tiempo se eleva, se sublima y resulta en él martirio de caridad sobrenatural, porque querría verlos también en el reino, convertidos, arrepentidos, renovados para y en Cristo, al que, cuando estaba entre ellos, habían rechazado y perseguido hasta la muerte, pidiendo cayera su sangre sobre ellos, no con un fin santo de redención, sino por odio y por escarnio. Aquel pecado de deicidio es el dolor que oprime y colma el corazón de Pablo. Su obstinada permanencia en este pecado que le acompaña mientras perseguía a Cristo, al perseguir a los cristianos, era lo que constituía la tristeza de Pablo, hasta el punto de llegar a desear y casi pedir ser separado de Cristo, el amor de sus amores, para que ellos lleguen a arrepentirse y amarlo, mereciendo con ello ser vivos hijos adoptivos de Dios y hermanos de Cristo, no solo por la carne, asumida por él de la descendencia de Adán, por línea materna, y de Abraham, Isaac, Jacob, y después, a través de sucesivas generaciones, de Jesé, y por último de María, de la estirpe de David, por la cual Jesús de Nazaret es israelita, procedente del tronco más puro del pueblo elegido, más bien por ser coheredero del reino del Padre Celestial. Aquellos que quieran ser verdaderos cristianos han de tener sentimientos idénticos a los de Pablo para con los hermanos separados
hijos pródigos de clases distintas a las que los que son cristianos, pues si bien creen en Cristo, no son miembros del cuerpo místico, porque no están unidos al tronco de la mística vid, esto es, a la Iglesia romana, y habiendo tenido el bautismo y otros sacramentos de la Iglesia verdadera, más tarde, bien por mala voluntad de quien les hizo caer en diversas herejías y en formas de vida pecaminosa, o por haber caído en herejías de diferentes especies, incurrieron en las sanciones eclesiásticas por supersticiones, idolatrías, incluso para con el hombre, comercio con el demonio, pertenencia a sectas anticristianas, espiritismo, magia y otras cosas por el estilo. Sacrificarse por estos tales a fin de que tornen a la vida y alcancen la salvación eterna es obra perfecta de caridad con el prójimo. Y la norma es esta: amar no solo a quienes son semejantes a vosotros en religión y en justicia, y a los que os aman, sino también y sobre todo a los que son diferentes a vosotros y enemigos, no solo porque tienen mayor necesidad de ello, sino también porque amar a quienes nos persiguen o también nos odian por nuestra fe y por nuestra manera de obrar es dar testimonio de nuestra perfecta formación en Cristo, que perdonó hasta a quienes le crucificaron y escarnecieron, y es a la vez moneda de infinito valor por vuestro tesoro en el cielo. La segunda lección, aquella que hace referencia a las distintas valoraciones de los bienes terrenos y celestiales, se encuentra en los versículos 6, 7 y 8, y la conclusión en el versículo 13. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni los nacidos de la estirpe de Abraham son todos hijos suyos, sino que su descendencia será de Isaac. Por tanto, los hijos de la carne no son hijos de Dios, sino que son contados como descendientes los hijos de la promesa. He aquí, pues, cómo la voluntad libre del hombre es la que decide su suerte futura y eterna. Como en Adán fue su voluntad la que le hizo caer, como a Caín fue su voluntad la que hízole fratricida, y a rebundo dando origen a los hijos de la carne, esto es, a los rebeldes, a toda ley, incluso moral, como fue también su mala voluntad la que motivó que Ismael fuera echado de la tribu de Abraham y viniera a ser engendrador de hijos de la carne, y no de Dios, al unirse a una mujer de Egipto, esto es, idólatra. Al paso de los siglos, repetirá Israel ese yerro, contrayendo su rey nupcias con mujeres extranjeras e idólatras, instaurando el culto de los ídolos junto al templo del Señor y preparando así el terreno para el cisma político y religioso, que dividió durante siglos a Israel en el reino de Judá y en el de Israel, y enfrentó a los habitantes de Palestina.
judíos y galileos, con los samaritanos, hasta después de la muerte de Cristo. Mas antes también otro, por su desprecio de las cosas verdaderamente preciosas e imperecederas y su apego a las cosas terrenas, perderá la primogenitura de la estirpe elegida y después la bendición paterna, semejante a la bendición transmitida por el Padre Creador al Padre natural, para investir al progénito de poderes extraordinarios, y por fin perderá su pertenencia al pueblo de la promesa, dando origen a la estirpe de los edomitas o idumeos, pueblos desdeñados por el Señor. Malaquías 1:4. Por no ser ya Israel, sino raza de la ley de la sinagoga y de los de la ley de la Iglesia de Cristo, que hace de los hombres que la observan hijos de Dios, hermanos de Cristo y coherederos del cielo. Así pues, no es cambio alguno en la eterna y perfecta voluntad el que lleva a unos más que a otros a la perfecta libertad y a la vida en el reino, como quieren decir las iglesias reformadas y heréticas, sino la libre voluntad del hombre que puede elegir lo que más le place, la carne o el espíritu, el mundo o el cielo, Satanás o Dios. Pero aquellos únicamente que permanecen fieles a Dios, creen firmemente en Cristo, su Hijo, y practican su ley y su doctrina, que es complemento de la ley del Sinaí, despojada de las ligaduras de la sinagoga y hecha de nuevo libre con la libertad de Dios, buena con la bondad de Dios y simple con la simplicidad de Dios. Estos solo logran ser o permanecer hijos de Dios. Y aquellos que, creyéndose los primogénitos del pueblo de Dios por haber venido antes, perseguirán a los tenidos como inferiores por haber venido después. Más tarde que el hijo del carpintero de Nazaret, al que escarnecieron, y solo por haberlo despreciado, y haber despreciado a la vez que a él la predilección que tuvo Dios con Israel, haciendo nacer en Israel a su Verbo encarnado, hará con ellos lo que con Ismael y Esaú, que de primogénitos de la descendencia elegida, quedaron reducidos a esclavos de su pecado, y hacer de aquellos que estarán detrás, agobiados por su culpa, y más que nada, por la gran culpa del deicidio, hacerlos separados del pueblo de los hijos, y los odiados por el amor eterno, al no haber sabido acoger y amar al amor, hecho carne por amor. Por el contrario, aquellos que no eran pueblo de Dios, los gentiles de todo tiempo y lugar, llegaron a serlo, formando parte del reino de Cristo en la tierra, al pertenecer a su esposa real, la Iglesia, y en el cielo, al alcanzar su posesión tal como la inmutable palabra de Dios lo prometió desde el Edén, y después, a través de los patriarcas y de los profetas, hasta Cristo, por boca de éste,
y posteriormente a través del magisterio de la Iglesia por el tiempo que ésta dure. La antigua promesa del Redentor, habiéndose a la sazón cumplido con su venida y con el cumplimiento de su misión en el mundo, queda sustituida con la nueva promesa: todo el que crea en Cristo, le acepte a Él y su doctrina, hácese hijo de Dios y tiene la vida eterna. Lo mismo que sucedió en la antigua sinagoga, que fue sustituida para siempre, hasta el fin de los siglos, por la Iglesia de Cristo, y como el Nuevo Testamento que sucedió al Antiguo. Solo los hijos de la promesa, esto es, los que creen en Cristo y viven en su cuerpo místico, del que Él es su cabeza santísima, y miembros suyos, la asamblea de los fieles, son contados como descendientes, y por ello, coherederos del reino de Jerusalén eterna. 16 de junio del 50. Fiesta del Sagrado Corazón. A los Romanos, capítulo 9, versículos del 14 al 18. Nadie puede arrogarse el derecho de hacer observaciones e imposiciones a Dios, por más que le parezca injusto su modo de proceder con los individuos, las naciones o la humanidad eterna, a menos de ser un sacrílego o declararse incrédulo. Porque, verdaderamente, los que no creen en una cosa pueda ser de Dios, si no la ven confirmada por una manifestación divina, además de imitar en su culpa al apóstol Tomás, culpa de hombre aún no confirmado en la fe de Cristo, antes zarandeado en la misma por la captura y la muerte ignominiosa de Cristo. Repiten la culpa imperdonable y no perdonada de los fariseos, príncipes de los sacerdotes, escribas y de todos aquellos que en el momento de la consumación del más grande sacrificio de amor de Dios, caridad infinita, exigían para creer. Ni tampoco habríales bastado, porque hubieran dicho: lo hizo porque es un Satanás y le ayudó Belcebú. Que Cristo bajase de la cruz y se salvase a sí mismo. No hay quien pueda hacer observaciones o imposiciones a Dios, porque Dios es Dios y todo. Personas y cosas pasadas, presentes y futuras, es nada comparado con Él, único y trino, inmenso, perfecto en la totalidad de sus tres personas y en su unidad admirable, lo mismo que en sus atributos y en sus actos. No hay otro Dios fuera de Él. El Dios Padre, Creador y Señor del cielo y de la tierra, primera persona de la Trinidad Santísima, el cual por ninguno fue engendrado, porque es eterno, y por sí mismo, mediante divina generación, engendró a su Verbo, por medio del cual todas las cosas fueron hechas. La segunda persona, divina, eterna, perfecta, igual en todo a la primera, que en Él se complace. Así como el Hijo se complace en el Padre que le engendró,
dando origen, mediante esta doble complacencia, el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, y es su mismo amor, el nudo que los estrecha, el abrazo que los une, el fuego que los funde sin producir confusión de personas, la paz en la que incansablemente operan y descansan juntos en el amor, por el amor y con el amor que de ellos procede y que constituye el atributo mayor de la esencia misma de Dios. Él, Dios, siendo amor, no puede ser sino justicia, porque solo quien no ama es injusto con sus semejantes o con sus hijos y hermanos. Por el contrario, el que ama es siempre justo, pues, aun reconociendo que las acciones de uno son injustas, ¿por qué no reconocerlas por tales, sino tales son? No sería bondad, sino estulticia. Es justo, asimismo, el cargarlas, no excediéndose en la severidad ni en la indulgencia, sino obrando con arreglo a la medida de que la culpa exige. Dios ama como Padre a sus hijos, al igual que Jesús, Dios hombre, ama a sus hermanos. De aquí que siempre sea justo, lo mismo al castigar que al premiar, y cuando de los labios de la sabiduría encarnada salían aquellos consejos evangélicos: haced cuanto y como yo hago, sed perfectos como el Padre de los cielos, era a esta perfección de justicia amorosa a la que el Verbo estimulaba, a la justicia perfecta del Padre y del Hijo hecho hombre, a esa justicia que no claudica por parte alguna, ni ante presiones ni por dádivas, amistad o parentesco, antes, con espíritu remontado sobre toda cosa material y terrena, juzga, absuelve o condena conforme es debido. Ser justos con el prójimo es más difícil que ser amantes de Dios, porque Dios es bueno y es fácil amar al que es bueno. Dios es confortador y resulta fácil amar a quien conforta y consuela. Dios es sostén y es cosa fácil amar a quien nos sostiene. Dios es perdón y es fácil amar al que perdona. Mas el prójimo es a menudo malo, injusto, dispuesto a causaros dolor y a aumentaros con sus incomprensiones, obstinaciones, burlas y asperezas, fáciles en abandonaros si os encontráis oprimidos o en desgracia. Mas aún, como el Hijo asume la vida que seminalmente le transmite su Padre, y resultan incancelables las cualidades físicas de éste, tanto en la sangre como en el aspecto y el carácter, además del apellido, así vosotros, si asumís el principal de los atributos de Dios, ese que constituye la esencia, asumís en vosotros la vida misma de Dios, vivís por Él y en Él, y venís a ser sus verdaderos hijos, no por igualdad de naturaleza y esencia,
sino por sobrenaturalización de la criatura, que viene a quedar así divinizada por participación relativa en los actos de Dios, uno y trino, y por semejanza al hacer lo que Él hace desde siempre, amar. Ya lo dijo Dios a Moisés: usaré la misericordia, tendré compasión. Mas su misericordia y su compasión no tuvieron su inicio en aquel momento, bien que unidas a la justicia divina, aparecen ya vivas en el Edén ante aquellos dos prevaricadores, condenados en el tiempo con el trabajo, el dolor, la fatiga, el destierro y la muerte, más perdonados para la eternidad, con la promesa de la redención y mediante ella. Más todavía, la misericordia y la compasión existieron aún antes de que viviese el hombre, cuya pulpa futura no la ignoraba su Creador. Y esto por haber creado al hombre para darle el cielo y la filiación y semejanza divinas, por haberlo creado sabiéndolo destinado ya a ser, por propia voluntad, un pecador, un rebelde, un prevaricador, un ladrón, un homicida, un violento, un embustero, un concupiscente, un sacrílego, un idólatra, hallándose presentes en él por condescendencia propia todas las malas tendencias humanas, en él, en el hombre, que debía ser santo y sobre todo por haberlo creado, sabiéndolo capaz de dar muerte una vez a su verbo, que por el hombre había asumido la humanidad, y de herirle innumerables veces con sus pecados, tantas cuantos son los granitos de arena que forman el fondo de los mares, desde su venida redentora hasta el fin de los siglos. Esto da la medida exacta de la infinita misericordia y compasión de Dios. Él contemplaba ab eterno a su verbo, y su pensamiento eterno pensaba en todas las cosas que por el verbo habría de crear, y jubiloso admiraba en su pensamiento las innumerables bellezas y maravillas de la creación que en el momento preciso habrían de hacerse por el verbo. Mas al mismo tiempo el Padre de las Luces veía mancillarse aquel poema creativo, todo luz y bondad, con una mancha perturbadora y maléfica, origen de toda culpa y desventura, como aquel que se detiene admirado a contemplar un lugar de delicias, lleno todo él de balsámicas flores, de aguas cristalinas, de pájaros cantores, y gime después horrorizado, viendo salir de él una serpiente venenosa y agresiva, que rompe, muerde y destroza plantas y animales, y contamina las aguas y las flores. Así, el Padre del Verbo y del hombre, al contemplar ab eterno la futura creación en la que todo lo creado sería bueno, vio a la serpiente atacar, corromper,
contaminar todas las cosas, traeros el dolor. Vio al hombre caído, vio a Caín, asesino de Abel, figura del otro Caín, Israel, que habría de dar muerte al nuevo Abel, a su verbo. Ante un acontecimiento como este, aún el más santo de los hombres habría llegado, si no a odiar, sí al menos a sentir brotar dentro de él displicencia hacia el ingrato, tan inútilmente beneficiado y disipador de los beneficios recibidos. Dios no. Dios lo sabe todo, y su misericordia y compasión no mueren ni languidecen, sino que precisamente este conocimiento eterno es el que las hace surgir, y así, ab eterno, decretan que, puesto que el hombre y los hombres han de ser pecadores y homicidas, de su parte eterna y de los hermanos, si de nuevo ha de hacerles vivientes hijos y coherederos, es preciso sacrificar al Hijo. Él será el Hijo del hombre, el Adán fiel y santísimo, el Abel y el Cordero inmolado por Caínes deicidas, y por la culpa primera y la segunda, la del Edén y la del templo, vendrá la redención. Y Dios será compasivo y misericordioso con quien lo desee, es decir, con todos aquellos que, a su vez, quieran con buena voluntad ser hijos de Dios, por haber acogido con amor a Cristo y seguido y practicado los mandatos y enseñanzas de la palabra divina. Dios siempre saca bien de todas las cosas. De la culpa de Adán sacó el bien de la redención, medida de la caridad divina que es infinita y perfectísima, la confirmación de su poder, justicia y bondad infinitos, la sacó de la obstinación del faraón, en oponerse a las órdenes divinas que Moisés, su siervo, le transmitía al monarca egipcio, el cual, de este modo, por las plagas que azotaron a Egipto y por el exterminio de los primogénitos y de los egipcios en el Mar Rojo, conoció que Dios es el Señor, como lo conoció también el pueblo de Dios que, mediante tales prodigios, quedó confirmada su fe en el Dios único, en su Dios. De la culpa de Israel, crucifixión de su Verbo encarnado, sacó la certeza feliz de la resurrección de la carne y de la Jerusalén eterna, a la que suben los espíritus de los justos y en donde más tarde se reunirá la carne con sus respectivos espíritus para una vida eterna de gozo. De todo saca el Buenísimo cosas buenas. Lo que únicamente haría falta es que el hombre, con su voluntad, que debe ser buena, supiese extraer su bien de todo cuanto Dios hace. ¿Cómo? No rebelándose ni alejándose del Padre de los cielos, cuando carga su mano y es amargo su cáliz. Vosotros sois pecadores, todos,
Aún los mejores son imperfectos. Jesús era inocente, santo y perfecto. Con todo, el Padre cargó sobre él la suma total de las culpas de los hombres, para que las saldase sobre el Gólgota, y le presentó el cáliz más amargo, amargo con todas las amarguras y desazones, desde la amargura del abandono del Padre, del dolor de la Madre y de la traición del amigo y apóstol, hasta la vileza de los demás apóstoles, la negación de sus Cefas y la ingratitud del pueblo. Ningún hombre cargó ni cargará con tal cantidad, ni beberá el cáliz que abrumó y amargó a Cristo, el inocente. Aprended de aquí a imitarle con su perfecta buena voluntad, en su obediencia santísima, para así extraer vuestro bien de todo cuanto Dios permite que os suceda, para vuestra prueba y vuestro premio. A Adán y a sus descendientes, que por haber caído no podían sino proporcionar dolor a aquel que era Dios en vestidura humana, y que esto era así para hacer de ellos hijos de Dios. El mismo Satanás era el motor y lo sabía, pues, consciente de su próxima derrota por la restitución del estado de gracia a los redimidos, se vengaba con el mayor de sus odios contra el amor. Imitad a Cristo y no blasfeméis culpando a Dios de vuestras debilidades. ¿No os creó Él a todos iguales? ¿No os dio a todos por igual un entendimiento para comprender, un corazón para amar, una conciencia para distinguir el bien del mal y un alma para que se den en ella espirituales arranques y sean posibles vuestros encuentros con Dios? ¿Sufrís? Pensad en lo que y en quién os hace sufrir, y veréis que es el hombre la causa de vuestros sufrimientos, porque, siendo pecador, os transmitió sangre impura, o porque atentó contra vuestra integridad física, o porque os tuvo envidia u odio y os calumnió o dañó moralmente. ¿Os sentís débiles de vuestro espíritu y humillados por vuestras caídas? Examinaos bien. ¿Es acaso Dios el que os trajo a esa tentación? ¿O sois por ventura vosotros los que os pusisteis en ella, huyendo de vuestros tentadores? La culpa que incuba en vuestra alma y es lavada por el bautismo, aunque dejando el formes, al igual de las demás culpas vuestras, ¿son acaso tales que hagan de vosotros unos perversos que no puedan ya dejar de serlo, o unos repudiados que hayan perdido su semejanza con el Padre, sin posibilidad de ir acrecentando esta divina similitud? No. Como acaece un hombre que por más que nazca deforme, o lo sea, o tal vez bestial y monstruoso, no por eso deja de ser hombre, y aunque haya quedado lesionada su inteligencia, sigue viva el alma, o susceptible de tornar a la vida por más que el hombre,
por degeneración psíquica, caiga en pecado de bestialidad, pero después se arrepiente de él y reclama las aguas de la vida para su alma muerta. Así, y con mayor razón, el alma nunca pierde del todo su semejanza con el Padre que la creó, ni se apaga en ella por completo la tendencia al bien, ni la llamada a su origen y a su fin. Y también aquí es la parte humana del hombre, la que, con espontánea y satánica voluntad, puede querer la muerte para el alma, mas ésta, de encontrarse libre y sola, siempre tenderá a la búsqueda de Dios y al gozo de estar con Él. El que espontánea y premeditadamente mata su alma, termina casi siempre por dar también muerte a su cuerpo. Al ser violento con su alma, lo es también con su carne, y al renegar del ser, del fin, de la fe y de la existencia en él del Espíritu, acaba por matarse como Judas. El que sin premeditación mata su propia alma con el pecado mortal, mas después tiene voluntad de vida y arrepentido, procura regenerarse y a imitación de Dimas, confía en la misericordia, no solo devuelve la vida a su espíritu, sino que, por la humillación de la caída, disminuye en soberbia y crece en humildad. Y de aquí que la culpa y sus mismas tendencias, al mantenerle humilde, le sirvan para caminar hacia la perfección que nunca puede estar en donde se halle la soberbia, mientras que la experiencia del amor de Dios, que perdona al culpable arrepentido, le lleva a un más vivo amor de Dios y de éste a su fin. Muchas veces, y de ello es un ejemplo Pablo, de grandes miserias, de vasos de arcilla colmados, tal vez de fango, de lujuria y de odio, saca Dios sus vasos de elección. Igual que el alfarero, es el alfarero divino, que da la misma materia, hace los vasos, todos los vasos, de la misma materia, de modo idéntico, os mezcla los mismos elementos, a todos da igual misión y el mismo fin, y sabe su pensamiento quienes han de ser fieles a esa misión y a ese fin, y quienes no. Mas no es Él quien los quiere así, es la materia la que quiere o no quiere permanecer fiel. La paciencia divina todo lo soporta, sabe esperar, hace de los hombres vasos de elección o de perdición, de caridad o de odio, de verdad o de mentira, de castidad o de lujuria. Otros tantos medios para probar a los demás hombres en su voluntad de salvación o de ruina, de avaricia o de amor a la pobreza espiritual, por desapego de todo lo que no es Dios, de rebeldía o de mansedumbre, de ira o de paciente llanto en el dolor, de injusticia o de justicia, de dureza o de misericordia, de triple concupiscencia o de triple pureza, de cólera o de paz.
de persecución contra los hermanos o de fidelidad más bien durante la persecución, para premiar o castigar según lo exija el mérito o el demérito, como también para hacer que resplandezca su poder, dando el reino a los que responden a sus luces, a sus invitaciones, a sus mandatos, y quitándoselo a quienes, autoproclamándose dioses y justos, no se pliegan a sus voces, llaman tinieblas a sus luces y sugestiones de Satanás a sus prodigios. Esto mismo hizo Israel con el Señor y con su verbo, y Dios, que quería castigar a Israel, el cual de la ley divina tan solo tenía ya la letra, pero no el espíritu, y había caído en los perennes pecados de soberbia, de dureza de corazón, de rebeldía y hasta de idolatría, menospreciando al Dios verdadero, hecho carne por amor, y dándole muerte para ser ellos dioses, después de haber soportado pacientemente durante siglos a estos vasos sobre los que bajaba ya su ira para condenarlos a la perdición, repudiando a la sinagoga y a sus ministros de la misma reprobación de Israel. Culpable del máximo pecado, extrajo la salvación, la misericordia y la gloria eterna para los gentiles, y en el lugar del templo y de su altar ya demolidos, como estaba anunciado por los profetas y por Cristo, y de los antiguos sacrificios reconstruyó el nuevo templo y el nuevo altar, al igual que el nuevo sacrificio perpetuo y santísimo, como eterno y santísimo es también su eterno pontífice, Cristo, Hijo de Dios. A los dichos templo, altar, sacrificio, todos los pueblos eran y son admitidos, porque todos los hombres son, por igual, criaturas de Dios, tienen un mismo origen, un mismo fin, e idénticos derechos de hijos con su Padre, que es misericordioso y compasivo para con todos aquellos que se vuelven a Él.